Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Editor, fotógrafo, librero, Carsten Todman es nuestro invitado de hoy en esta edición especialísima de Metralla Rosa. Él se autodefine a sí mismo, porque es un poco tremendista, como un editor guerrillero. Sin embargo, nosotros en Venezuela lo consideramos un editor irreductible. Este año, en noviembre de este año, cumple 50 años Oscar Todman Editores, y yo quisiera saber cómo se llega a una epopeya de ese tipo, no solamente en el contexto que estamos viviendo en el mundo entero en relación a la edición de libros en el mundo contemporáneo, sino sobre todo en Venezuela, considerando la crisis política y económica por el que el país ha atravesado en los últimos años. Es un enorme placer para mí conversar contigo hoy, Carsten. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Yo quiero empezar por lo que para mí podría ser de alguna forma el principio. Alguien que es editor y que es fotógrafo tiene que tener definitivamente una pasión por la documentación y la memoria. Y además, tus más recientes aciertos bibliográficos tienen justamente mucho que ver con la bibliografía, con la biografía. ¿Qué lugar sientes que tiene en tu vida el recuerdo? Bueno, yo como decía Carl Crispin en una de sus novelas, que es un reaccionario del pasado. Los recuerdos tienen mucha importancia para mí y sobre la cual yo siempre me reconstruyo pensando en qué es lo que hice, cómo lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer diferente, qué es lo que me puede parecer más simpático, más buscando siempre un cierto, como dicen en inglés, challenge para las cosas, ¿no? Un desafío. Un desafío, sí. Cada libro que he hecho ha sido un desafío y por eso decía que lo del editor guerrillero tiene algo que ver, que siempre me tengo que mover dentro de lo establecido y buscar a dónde están los nichos, qué es lo que no se ha hecho, a dónde me puedo meter, a dónde puedo sobrevivir como editor. Y entonces eso ha sido una continua batalla, cambiando mis lugares, pues mis ediciones. Al principio un libro de fotografía, después traté de hacer una colección de libros bolsillo, pero muy difícil con la competencia que sobre todo aquí teníamos con el Estado, Monte Ávila, que le daba adelantos a los autores y vendía los libros a unos precios muy accesibles, con lo cual yo no podía competir. Entonces tenía que girar mi mirada hacia otro lado y me di cuenta que había un vacío en un sitio no ocupado por nadie, que eran los libros de fotografía. Lo que llaman en inglés coffee table books, ¿o tú dirías que no es necesariamente eso? Bueno, el coffee table book siempre viene de la palabra que uno no necesita una mesa para ver. Son libros bellos, ¿no? De gran despliegue. Y son difíciles de manipular acostado. Entonces uno necesitaría una mesa, lo ayuda a uno a verlo, ¿no? El libro, ese coffee table, tiene algo de despectivo, ¿no? Que no me parece que muchos libros no lo ameritan, que no son adornos, sino a través de la edición y la manera de hacerlo, cuido, por ejemplo, mucho los textos. Los textos son parte integral y igual de importante que la fotografía. Hay muchos coffee table books que el texto es más bien para llenar unos espacios. Son como rellenos, sí. Sí. Y entonces en los libros que yo he hecho de gran formato, siempre he buscado autores de altura que supieran bien, conozcan bien el tema
y que tuvieran buena pluma, ¿no? Y tuvieran... De hecho, prueba de lo que estás diciendo, esta entrevista va a ser difícil sin citar libros constantemente y creo que de todas formas la gente lo va a agradecer mucho. El poder hacer recientemente un libro como este, Geografía Literaria de Venezuela, con los textos y los autores, que cuando uno los ve a todos juntos, dice, wow, porque lo que tú estás diciendo fueron libros muy llamativos desde el punto de vista visual, que cuentan la historia visual también de un país completo, pero cuando te pones a ver, los textos fueron escritos desde personalidades como Arturo Uslar Pietri hasta Juan Luis Brito García, Alfredo Armas Alfonso, Juan Liscano, o sea, Salvador Garmendia. Todos son plumas, Cabrujas, incluso Rafael Caldera, Francisco Zuniaga, todos autores de gran repercusión, envergadura y resonancia cultural. Sí, me imagino que eso creó la diferencia. Sin embargo, ¿tú crees que para el momento en que irrumpe en el mercado ese nicho con el que das, que creo que surge a propósito de tu primer libro, Venezuela Fascinante, ¿tú crees que la gente valoraba ese aspecto de tus libros o de los libros de Oscar Totman Editores, o fue poco a poco instaurándose esa doble repercusión? La de la palabra sabia y la de la imagen y el formato hermoso. Bueno, yo creo que no hay nada peor que un libro mal hecho y que no le pongas todo lo que tú puedes ponerle. Y yo creo que si tú pones tu alma, todo tu conocimiento en cualquier objeto, cualquier cosa que uno haga en la vida, y yo pues lo pongo lo trato de hacer con los libros, es la diferencia, ¿no? Y yo creo que el público, bueno, no me cabe ninguna duda porque los libros han tenido una gran aceptación, y no solamente los libros míos, sino he sido imitado. Mucho. Aprendí como una ola de libros de ese estilo. Entonces, al ser, como decía Henry Ford, si te copian, es que significa que vas por buen camino. Eso también lo decía Coco Chanel, by the way, por si acaso. Mira, una cosita. Me encantaría que me contaras, porque tu historia con los libros realmente es una historia compleja, tiene mucho que ver con la memoria infantil, tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con el pasado de tu familia. Y sería hermoso para quien no lo sepa, que sepa, por ejemplo, que tú de alguna manera te viste forzado a entrar en el mundo de los libros para después descubrir tu propia manera de relacionarte con eso que era ya una pasión familiar, desde tu propia perspectiva, con tu propia visión y creando tu propia historia, que es lo que hiciste con Oscar Totman Editores. Pero en tu casa en la Florida era una librería. Sí, mi madre funda la librería en la sala de la casa. Tu madre Dita, ¿no? Dita Totman, Dita Salpeter Totman. Y ella, vamos a decir, fue la que empujó a mi padre a unirse. Bueno, lo obligó. Y entonces, entre los dos, fundaron la librería en el año 51, que coincide con mi nacimiento. O sea, que yo nací y al mismo tiempo nació una librería. Qué bello eso. Además, tiene mucho sentido con después lo que has hecho con este trabajo tan hermoso de la editorial. Pero cuéntame. Bueno, entonces... nosotros vivíamos en como una colonia alemana en aquel entonces, era un círculo como cerrado, que era una colonia en sí, ¿no? Y mi contacto con el país, con amigos venezolanos y todo, fue bastante tardío, fue como a los 14 años, 13 años, que empecé a salir a la calle y descubrir el país como tal, ¿no? Ahora, sí, lo que hacían mis padres y mis tíos era llevarnos durante todos los veranos a los diferentes sitios del país.
O sea que íbamos un verano a Mérida, otro verano al Llano, otro verano al Oriente, a Occidente, a Canaima. Bueno, que es muy alemán, la exploración turística, ¿no? Pues, La exploración en general. la herencia de Alejandro. Pero bueno, sí, pero conocíamos el país, pero con una visión como de visitantes, ¿no? Es a partir de los 14 años que yo entro ya como tratando de identificarme como venezolano. Bueno, siempre me sentí venezolano, pero esa unión directa con amigos venezolanos y familias venezolanas y conocer las casas por dentro y todo, eso vino a partir de los 13, 14 años, ¿no? ¿Tu primera lengua es el alemán, tú dirías? ¿Tu lengua madre es el alemán o el español? No lo podría definir. Yo tengo así como una melcocha de 3 idiomas en la cabeza, ¿no? Porque en la casa hablábamos alemán, en la calle había que hablar español, y en el colegio me metieron en un colegio americano, ¿Verdad? hablábamos inglés. Uh-huh. Entonces, los 3 idiomas se convirtieron como un solo idioma. Una amalgama de... Yo siento mucho que ya no está mi hermana conmigo, pero yo y mi hermana podíamos hablar así, pasábamos del alemán al inglés, al español, como nos convenía en ese momento. Es horrible, porque uno no se acostumbra a hablar en un solo idioma y después queda muy mal. Nunca aprendes ningún idioma muy bien. Exacto. Entonces no perfeccionas ningún idioma. Y además todo el mundo está ocupado de enseñarte el idioma para que lo hables y te expreses. Y entonces nunca vas a una estructura gramatical sobre la cual tú después aprendes otros idiomas, sino que los 3 te caen como del cielo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, simultáneamente crean como unas corrientes, sí, dentro del mismo. Todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Pero en este caso es lo que es. Y ¿tiene algo que ver con eso, que el hecho de que tu primer libro fue editado en 3 idiomas? Sí, porque yo pensé cuando yo trabajé, hice una pasantía en la librería de lectura en Chacaíto, y entonces, después de que había pasado en Alemania haciendo un aprendizaje en una editorial. Que de eso vamos a hablar. Sí, después en Berlín y después en Frankfurt. Hice una pasantía también en una librería venezolana del señor Stefan Gold, donde conocí el gran librero Arturo Galvizo, y me di cuenta que la gente venía a preguntar por un libro sobre Venezuela y no había. Entonces yo dije, bueno, voy a hacerlo yo. Y lo curioso era que yo no tenía ninguna preparación para libros de color. Yo en la editorial a donde hice el aprendizaje hacíamos puros libros de texto, una colección de bolsillos y libros encuadernados, pero pura novela y ensayo y cosas. Entonces fue una experiencia muy... Vamos, uno cuando es así, muchacho, el mundo es el límite, el cielo es el límite. Te da mucho miedo, la verdad, menos mal. Se lanza al agua. La mitad de los grandes aciertos tienen que ver con esa capacidad de riesgo que tiene la gente cuando es joven y no mide bien las consecuencias de nada. Tú ves las limitaciones, tú ves las barreras que hay, y entonces las piensas 2 veces antes de saltarlas, ¿no? Pero en esa, tenía yo cuando hice mi primer libro 24 años, 23 años, cuando empecé con mi primer libro, uno se lanzaba a la locura, ¿no? Y después, bueno, tienes mucha suerte. Yo tuve mucha suerte en mi vida y me encontré con la imprenta correcta en ese momento, con la cual que me aceptaban, porque también que venga un muchacho de 23 años a una imprenta y empieza a decir que va a ser un libro de gran formato, costosísimo y a color, una cosa que había poca experiencia en Venezuela de imprimir a color. Trabajamos con máquinas de 2 colores, no de 4 colores. Que venga alguien y dice, mira, yo voy a hacer esto, y mira, aquí tengo esto, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y el que era con el cual yo hablé era Javier Aispurba, gran impresor y un gran conocedor del libro, amante del buen libro. Y él me mira y me dice, ¿cuántos años tienes tú? Yo le digo, 23, pues. Mira, todavía estás a tiempo para buscarte otra profesión. Porque creo que los tiros por aquí no van los tiros. Y entonces
Pero era la locura, pues. Entonces yo había agarrado la cámara y dos amigos míos nos montaron el Volkswagen de mi papá y le dimos la vuelta a Venezuela y tomando fotos. Y con ese material yo armé un libro, escribí el Es texto. este, ¿verdad? Este que está aquí Este es el abajito. primer libro, sí. Ya, vamos a ver. Que ya no tiene ni sobrecubierta, ¿no? Pero es el que Cuando lo que todo empezó, ¿no? por aquí empezó todo. Sí. ¿Qué ves tú hoy en día en este? Me gustaría volver a tu etapa de formación en Alemania, pero antes de que concluyamos la anécdota de este libro, me encantaría que me contaras hoy en día cuando lo ves, ¿de qué te sientes sumamente orgulloso de haber hecho a pesar de tener 23 años y que con qué cosas ya no te sientes tan cómodo o hubieras quizás resuelto de un modo distinto? Bueno, yo le tengo un cariño por la locura, ¿no? Por el simple hecho de atreverme y hacerlo y diseñarlo y escribir el texto. Era un poquito como el que toca el piano, el tambor y canta al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Y claro, Un hombre orquesta fuiste en este momento. Y bueno, cuando lo ves ahora, la técnica es muy superior, lo que hoy se puede lograr, y estamos hablando hace casi 50 años, la técnica de hoy es mucho más superior. Pero para lo que teníamos disponible y las posibilidades de poder hacerlo, yo creo que todavía está bien logrado y la idea en general funciona. Este libro tuvo casi 14 ediciones. Imagínate. ¿Entiendes? Y yo le decía que es como mi Volkswagen, wow, que era siempre el mismo escarabajo, pero le cambiaba un poquito los faros, entonces le cambiaba un poquito el aspecto, pero en general era siempre lo mismo, ¿no? Y ahí tenías que cambiar el texto, si mencionaba la población de una ciudad, tenías que poner el último censo y cosas así. Pero en general ese libro se ha vendido y vendido y vendido porque tiene eso de 3 idiomas y yo creo que también tiene ese espíritu de un gran amor por el país y de tratar de reflejarlo lo mejor posible de todas partes, ¿no? Posteriormente también usé fotos de fotógrafos más profesionales, me ayudaban y me cedían sus fotos y se mejoró, vamos a decir, entre esta edición y la última edición. Ya la 14ª edición había cambiado, distanciado bastante de la primera. Y se ve que la pero este es un ejemplar representativo de la primera, ¿verdad? Este es el único que me queda de la primera. Ya no tiene ni sobrecubierta, no, tiene un gran valor histórico y afectivo y emocional. Sí. Nos contabas en estos días, y que me pareció rarísimo, que tú querías ser ganadero. Sí. Que no quería, no necesariamente el mundo del libro era lo que te atraía como joven, ya planteándose una visión profesional de sí mismo. ¿En qué momento y cómo ocurre el enamoramiento al final con el libro, con los libros y con la empresa de la editorial? Bueno, eso fue más o menos una trampa que me hizo mi padre. Que yo, cuando terminé el high school aquí en el Colegio Americano Internacional en Las Minas, yo tenía el plan, pero bueno, mis notas no eran muy buenas. Y ir para una universidad en Estados Unidos a estudiar ganadería era costosísimo, pero yo tenía a alguien que me quería, un ganadero que tenía una gran hacienda, que estaba dispuesto a invertir en mí y lograr que yo hiciera esos estudios. Entonces en eso mi padre se había ido a Alemania de vacaciones, porque siempre se turnaba. Un año iba mamá y un año iba mi papá. Y siempre uno se tenía que quedar en la librería. Y además, como decía mi mamá, eso le hace bien al matrimonio, ¿no? Porque... Sabia madre, la tuya. Total que en eso nos llega la noticia que papá estaba enfermo, que se había enfermado. Entonces mi mamá se puso muy nerviosa y me compré un boleto, me montó en un avión y me mandó para Alemania. Y entonces yo lo que pensaba era que iba a pasar un tiempito viendo a ver que si me palapeteaba mi papá y volvía con él, ¿no? Y
efectivamente papá no le iba bien, había que operarlo, se operó. Y después él me dijo, mira, vamos a visitar un primo mío que yo quiero que lo conozcas, y él nos invitó a almorzar, ¿no? Y entonces, ¿Estamos hablando de qué ciudad? estamos en Hamburgo, Ujú. y la editorial quedaba un poco afuera de Hamburgo, como a media hora en metro. Y llegamos allá y entonces nos recibió, y una editorial muy bonita, un edificio muy bonito, muy moderno, de vidrio, dentro de un bosque, sobre un lago. Ya por ahí hubo una buena primera impresión, Sí, ¿no? sí. Y cuando entramos en el hall de la recepción, estaban ahí colgados las fotos de los autores de la editorial, y mi papá los mencionaba todos, y para mí era todo una desconocida. Auténticos Ahí desconocidos. está Musil, ahí está Nabokov le dicen aquí, Henry Miller, Arthur Miller, Hemingway, bueno, muchos anglosajones. Y yo los miraba, y bueno, algunos los conocía del colegio, de Hemingway por lo menos, pero ya los otros, los alemanes sobre todo, no los No tenías idea. sabía. Y entonces nos recibió mi tío en su oficina, una oficina muy bonita, de esquina, y mientras estaban conversando, me dijeron que pasara a hablar con la secretaria, que había un contrato que había que firmar, ¿no? Entonces yo le pregunto, papá, ¿y no lo vas a firmar tú? No, fírmalo, tú fírmalo tú. Y entonces yo me sentí muy orgulloso, ¿no? Claro. Muchacho que yo... ¿Qué edad tenías? ¿17? 18 años. 18. Que yo iba a firmar un contrato, ¿no? Para tu papá. Papá. Y bueno, voy allá y firmo el contrato, y la secretaria me dice, bueno, bienvenido, y a partir de julio nos vemos y tal. Firmaste tu Sí. sentencia de Entonces yo como editor. por dentro pensé, no, hombre, chico, que julio yo no estoy aquí, ¿entiendes? Total que fuimos a comer, y entonces entre los dos empecé a darme cuenta que algo había hecho yo que me iba a cambiar la vida. Que como que la ganadería, que tus sueños de cowboy están esfumándose. Entonces en el metro, regresando al centro de Hamburgo, donde mi padre tenía un gran amigo que tenía un hotel muy lujoso, muy agradable el hotel, y ahí nos hospedábamos, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, le digo a mi papá, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que firmé yo ahí? Bueno, tú no lees lo que firma. Yo no, bueno, tú me dijiste que... Primero te pone la trampa y luego te hace sentir culpable. Muy mal hecho, señor Oscar. Entonces, bueno, ahí tuvimos una discusión muy acalorada, y entonces el papá aplicó la de sentimental. Bueno, yo y mi papá siempre éramos muy juntos, el cariño era muy grande entre los ¿Tenías dos. una buena relación Muy con buena, tus padres, con los dos? Sí, con los dos. Y entonces nunca hubo, bueno, siempre... normal, pero... Normal, ¿me entiendes? Hay momentos de discordia, pero en general yo le tenía un gran amor, ¿no? Tanto a mi madre como a mi padre. Y entonces cuando él me aplica la sentimental, que mira que yo, mira, me operaron y si no me muero. Claro, y mi mamá negocio, sola, nuestro negocio, y la familia, y qué vamos a hacer con nuestra... Está bien, pues. Y son 2 años, nada más, 2 años. Y además en diciembre vuelve porque vamos a celebrar la boda de plata, y yo hablé con mi primo, que él nos da el permiso para irte. A regañadientes aceptaste la misión, Sí, pero bueno, en el camino me imagino que te enamoraste del oficio. Claro, es que yo le digo que fue como la regermanización, ¿entiendes? Era como, y yo creo que fue muy importante que me educaran al trabajo, que no esa idea que tenemos muchos pavitos burgueses de esta sociedad venezolana, de que nos creemos jefes, nos creemos de una vez, necesitamos, bueno, como gerente puedo ir a trabajar, pero los demás no voy, ¿no? Empezar a aprender que tienes que estar abajo, que eres el último eslabón, y tienes que Formarte de verdad para, antes de Para poder aprender un opinar. oficio te tienes que formar de verdad. Sí.
Y esa formación es muy buena porque además son 9 meses al año en la editorial, que eres un office boy, ¿no? Con algo de suerte te encuentras maestros dentro mientras trabajas ahí. Y 3 meses al año tienes que ir a clases, ¿no? Te dan entonces contabilidad, aritmética comercial, eh, conocimiento de papel, de literatura, básicos, ¿no? de la ciencia, quiénes son los representantes de cada ciencia, para que si tú trabajas en una librería, cuando alguien venga y te dice Freud, no lo busques en agricultura, ¿no? Claro. Claro. Entonces, y al final haces un examen, un examen es parte del gobierno, que es que las clases que asististe, y el otro examen oral te lo hacen los libreros de la Cámara del Libro de la región, en este caso de Hamburgo, que son personalidades dentro del mundo. Y ellos te avalan, ellos dan el aval de que estás capacitado. te hacen el examen final, que era muy gracioso. ¿Oral o escrito? Oral. El escrito es con el gobierno, con la escuela, y el oral es con los de la Cámara. Y ahí me pasó algo también muy gracioso. Había uno, menos mal que yo con Todman era uno de los últimos, porque iban en orden alfabético, y de esa entrevista, ese examen oral. Eso tiene la T. Salía todo el mundo, oye, como deprimido. No, hay un tipo que es horrible, horrible, te hace unas preguntas imposibles. A matar. Y entonces yo entro y el tipo, me dicen ese en el medio, okay, Tom. Entonces me dice, Todman, aquí hay alguien que se llama Todman. Y le digo, sí, señor. ¿Tú eres familia de Oscar Todman? Yo le digo, sí, yo soy el hijo. Caramba, chico, yo estuve en Caracas y me han invitado y me han agasajado y me han tratado de una maravilla. O sea, le deben hay unos restaurantes que te ponen una parrilla aquí al lado y al espíritu venezolano le debes eso. Esa se la debes a Venezuela. Y al final, pues, ni pregunto, ni cómo están lo que tus quiso padres. Fue contarte sus anécdotas. Sí, a los otros del jurado decían, bueno, pero vamos a seguir, ¿no? Sí, pero déjame contarte ahora cómo es la carne, ¿no? Y el tipo... Y todo el mundo de los otros que estaban conmigo, porque entrábamos 4x4, y decían, coño, gracias a Dios. Qué suertudo, naciste enmantillado. Sí. Mira, y esa casa donde estuvo la primera sede de la librería de tus padres era en la Florida. ¿Tú naciste en La Pastora? Sí, porque mi mamá cuando recién llegado, ella trabajaba como enfermera en la clínica de Fleury Cuello, que quedaba en La Pastora. Okay. Y ahí trabajaba ella como la jefa de enfermería de esa clínica, porque ella había sido enfermera durante la guerra y después... O sea, pero tu mamá representaba el sueño mítico de la enfermera de las películas, me imagino, ¿no? Porque me imagino que era alta como tú, rubia como tú. No era muy alta, pero era muy guapa. Y tenía una gran personalidad, un Tauro al fin. Ella tenía mucho empuje, y mucha gracia, y aunque nunca aprendió a hablar español bien. Sabía vacilarse, entendía perfectamente el juego del país, ¿entiendes? Cómo se jugaba las relaciones entre uno y otro, ¿no? Mientras mi papá era más reservado y aunque mamá nunca aprendió a manejar, nunca salía a la calle. Mi papá iba una vez a la semana al mercado, una vez al mes íbamos a buscar los paquetes de los libros que quedaban en una quinta. Qué raro alguien con pasión por los libros y las letras que no terminara de hablar la lengua del país en el que estaba viviendo, ¿verdad? Eso es como una paradoja que me parece singular. Claro, pues si tú tienes todos tus libros en alemán, la clientela es alemana, tus relaciones sociales son alemanas. Como te dijo, la colonia alemana era grandísima, había casi 20.000 alemanes aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, la iglesia era alemana. No me mandaron al colegio Humboldt porque mi papá decía que iba a ser contraproducente, pero yo me acuerdo que ustedes vendían también libros en español. Muy poco. Porque en Venezuela, bueno, en la época de la que estamos hablando, había librerías así, con otros idiomas,
en francés, la Francia, la italiana, el libro italiano, Mondadori y el libro italiano, la americana en Altamira, ajá, en y Palos usted, Grandes, que era la librería alemana. sí. O sea que para ti fue una gran ruptura iniciar ese proceso, no solamente de llevar el negocio familiar a un paso más que representaba incorporarse culturalmente en un esquema sociopolítico de vida, sino además, bueno, empezar a editar en español para vender libros en español, cuando el mercado de ustedes, digamos, desde el punto de vista de la librería, era básicamente en alemán. O sea, que a ti te tocó abrir realmente mucho. No, yo siempre pensé que era importante o hacer una librería en español, aparte de la librería alemana, o irme de que necesitábamos otro pie para tener mejor, para que sea más sólido. Pero tú lo veías comercialmente así o en términos de identidad para ti también era importante. Ambas cosas. La necesidad de que no podíamos solamente estar en ese mundo alemán y también la necesidad de sentir bueno, finalmente uno es venezolano y quiere contribuir con lo que uno hace al país, ¿no? Claro. Y entonces... y bueno, y eras joven y tenías miles de proyectos, me imagino, en la cabeza y ganas de hacer cosas, ¿no? Y hacer cosas significaba hacerlas en el país donde vivías. Sí, sí. No para Alemania. No, tendría que haberme quedado en Alemania si yo quería trabajar en el mundo. ¿Se te planteó alguna vez esa posibilidad? ¿Tuviste alguna vez la duda, la disyuntiva? ¿Qué hago con mi existencia? ¿Me hago totalmente alemán o trato de...? Las dos veces que tuve la posibilidad o la coyuntura me llevó a tener que tomar esa decisión, las dos veces me decidí por Venezuela. Por Venezuela. Sí. Vamos entonces a saltar un poco, saltarnos algunos años, y eso me lleva a preguntarte, en los últimos años de crisis, que el libro en el mundo ha entrado en crisis, ni hablar en Venezuela. La industria del libro, cuando yo me fui en los 90, estaba viviendo, perdón, en el 2008, los 90 y el 2000 había vivido un momento de mucho despegue. Se estaban publicando muchas cosas, muchas revistas. Había como una sensación de vibrante culturalmente en general. Pero después eso empezó un declive muy contundente. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? ¿Qué los ha hecho sobrevivir? ¿Y cómo sientes que la historia de tu editorial, de Oscar Totman Editores, la podrías definir en etapas, en periodos? Este primer periodo y este... Sí, perfectamente. El primer periodo fue el libro Fascinante Venezuela. Después hice una colección de libros bolsillo que tuvo 14 títulos, cuando me di cuenta que no podía jugar en esa mesa de póker, no tenía malas cartas. Y entonces me fui otra vez a los libros estos, y finalmente con la crisis que se fue agudizando cada vez más, y sobre todo para financiar estos libros necesitaba el apoyo de empresas que te compraran el libro. Al irse todas las empresas, tenía que volver a las librerías. Claro, yo no pensé en eso. Sí, entonces, menos mal que nunca descuide ese frente. El de las librerías. El de las librerías. Siempre trabajaba con las librerías, aunque mi negocio haya sido las empresas. Claro. Cuando... entonces me di cuenta que ya esos libros no eran factibles, no se financiaban. Volví al libro de bolsillo y hice una colección de novelas. Volví al libro de bolsillo con novelas. Y en aquel momento, cuando regreso a ese capítulo, hice algunas novelas con mucho éxito, ¿no? Como la de Francisco Zuñada, La otra isla, se vendió 20,000 ejemplares. Que está por ahí, ¿no? Sí.
Sí. Esta de Mauricio. Este es uno de los primeros libros. Este todavía es otro polvaje. Este lo hice con la primera colección y ahora va con la Ese es segunda. un libro muy bello. Y sigue, sí. Y sigues haciéndolo y sigues Sí, vendiéndolo. sí. Y tú fuiste el compilador de los textos. Yo tenía una época cuando regresé de Alemania en Venezuela que me sentí un poco desubicado en el mundo y en el espacio. Sí, porque los amigos ya habían cambiado, todo era diferente, tenía que reconectarme, buscar la conexión. Después cierta nostalgia con las posibilidades que tenía en Alemania. Y en eso me metí a fondo con la filosofía Zen. Y encontraste respuestas. Y muchas cosas en el Zen son muy complejas, muy difíciles de explicar. Hay sin fin de libros sobre el Zen. Entonces yo tuve la idea, pensé que para propagarlo, para hacerlo conocer el Zen como una posibilidad de hacerlo más asequible, ¿no? Sí, entonces empecé a coleccionar esos cuentos que me parecieron que tenían pues una... Y funcionó. Es un libro también que le puse mucho alma y mucho corazón y eso siempre funciona. Y todavía, sí, me imagino que ahora más que nunca, se me ocurre pensar que ahora más que nunca tiene salida este libro, porque hay como, yo siento que hay como un despertar a... No, y la satisfacción muy grande también es que años después todavía viene alguien y me dice, tú sabes que uno de los primeros libros que yo tuve fue el de Zen, ¿tú sabes? Entonces, mucha gente tuvo una buena experiencia con leer ese libro, ¿no? Le ayudó a tomar unas decisiones o algunas cosas. O comprender algunas cosas en su realidad. Sí, sí. Entonces, es un libro en ese ¿Cuántas sentido, ediciones dirías que ya lleva? Yo creo que lleva como 6, no sé, sí. Pero envió como 10.000 ejemplares. Wow. Que para Venezuela es mucho, sí, es mucho. ¿Y en qué momento empieza a darse para ti la posibilidad de compaginar tu pasión por la fotografía, de la cual también me gustaría que habláramos, con el trabajo como editor? ¿Tuviste algún tipo de pudor, de recelo? ¿Te tardaste un poco en editar tus propias fotos y libros con texto y foto? Porque en el fondo ser el director de una editorial... Es que como editor tú eres el que está atrás, no adelante. Claro, adelante por eso. Tiene que estar el autor y en el caso del libro de fotografía es el fotógrafo, es el autor, ¿no? Pero yo los empecé a acompañar mucho a los fotógrafos en su trabajo, a Carl Weidman en su trabajo de la naturaleza, posteriormente a Paolo Gasparini en su trabajo también, hicimos un libro sobre isla. Hicimos un libro sobre la Guajira, el Zulia, y lo acompañé también con Gorka Doronsoro. Hice el libro de Caracas y los tres fueron como unos maestros, ¿no? Ahora, decir que yo soy fotógrafo un poco exagerado, porque para ser fotógrafo verdaderamente tienes que tener un conocimiento mucho más profundo de la técnica, sobre todo de la técnica y las posibilidades. Mientras yo era más bien alguien que aprendió bien. Un enamorado de la fotografía. Sí, y viendo cómo los otros trabajaban. Y en el momento dado que yo necesitaba una foto, pero no disponía de un fotógrafo, entonces yo dije, bueno, pero entonces la tomo yo y voy y más o menos logré cierta calidad en mi fotografía. Pero yo me refería al pudor que da el hecho de que siendo tú el director de una empresa, te publiques a ti mismo. La gente lo puede ver como, bueno, claro. Claro, te lo critican, pero claro, a mí me... Eso no te... A mí me hubiera quizás conflictuado, por eso te lo pregunto. No, porque yo veía el trabajo como otro trabajo más que me interesaba. Y sobre todo el libro de marcha fue ese momento que yo sentí que el país se nos iba a desmoronar y salí a la calle a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es... Y después tenía ese material y nadie lo iba a hacer como yo lo quería hacer, como yo lo quería publicar. Entonces se puede decir que es una autoedición.
Y yo creo que muchos fotógrafos han tomado ese camino de autoeditarse, aunque no son editores, pero son fotógrafos. Y yo soy editor y con un cierto gusto por la fotografía. Y lo que vi me estremeció, esa especie de carnaval político, ¿no? Una falta de seriedad en el fondo de lo que estaba pasando y las decisiones que estábamos tomando. Y también una gran movilización civil, ¿no? Tanta gente en la calle, tanto... Sí. Era desde un punto de vista visual también muy atractivo para un fotógrafo, retratar todo aquello. Y un pueblo dividido en dos bandos que no se entendían, no se estaban viendo. Y entonces, al poner los dos juntos en el libro no tuvo mucha aceptación. Como decía un amigo mío, deberías haber hecho un tomo de los unos y después otro tomo con los otros y se los hubiera vendido. ¿Tú crees que la aceptación que le faltó a este libro, Todos Marchan? No, mira, la aceptación... Fue justamente el hecho de que trataste de juntar dos polaridades. No, porque yo lo que quería era que se viera lo que está pasando con todos, no solamente con un bando o con el otro bando, sino que estaba en juego, qué es lo que estaban haciendo la gente, ¿entiendes? ¿Por qué ese distanciamiento entre los unos y los otros que hasta ese momento se habían entendido perfectamente, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Y decir que el libro, lo que hice fue un error de cálculo, pero los libros de fotografía de autor... ¿Cuál error de cálculo? Que hice más libros de lo que debía haber hecho. Porque los libros, la fotografía de autor o libros de fotos de autor no se venden mucho, son ediciones limitadas a una gente que le interesa. Okay. Entonces hay muy pocos fotógrafos a nivel incluso mundial que logran grandes tirajes con libros trabajo. De fotografía donde venden su fotografía. Porque ya son de tal fama como Avedon o Sanders, ¿entiendes? Sí. Los que se venden solos. Que ya es la pura fuerza del nombre ya empuja que la venta. Quiere tenerlo, ¿no? Pero fotógrafos sí, que no tienen ese nivel de conocido, que no se conocen a través de la revista Vogue y cosas así. De fama mundial. Fama mundial, mira, en ediciones de 3.000 ejemplares ya son éxitos. Y haber hecho 2.000 fue un error, tenía que haber hecho 500 a 1.000, ¿no? Pero fue una cosa de cálculo, yo pensé que, bueno, para tener un precio bajo. Y este es un libro que también lograste vender en las corporaciones, ¿o no? No, eso ya no. Eso es de librería total, ¿no? Sí. ¿Y en el exterior? El problema siempre ha sido para nosotros, Venezuela como país, siempre ha sido un país importador y muy poco exportador. Y para eso tendríamos que haber tenido una estructura de feria seria como la de Bogotá. Pero nosotros la feria del libro cada año inventábamos una nueva, ¿sí? Entonces eso nunca cuajó en que aquí tampoco tenemos editoriales grandes. ¿Entiendes? Son puras editoriales que serían chiquitas en cualquier parte del mundo. Las grandes editoriales son del Estado. Ahora, ahí no hay una continuidad de conexión, porque los gerentes los cambian con cada turno de gobierno. Entonces, esas conexiones que tú construyes en ferias internacionales, eso necesitan años de darse. Claro, para dar frutos finalmente. Para dar frutos. Y entonces, si las editoriales del gobierno, que solo se representan a sí mismos y por cortos plazos, no llegas nunca a construir eso. No llegas a construir esos puentes que te ayuden, ¿no? Y participar por ejemplo, para ustedes, Oscar Todman Editores, participar en ferias internacionales, ¿fue alguna vez una cosa a la que le pusieron prioridad? Es demasiado costoso para nosotros. Tienes que pagar un stand que es costoso, tienes que viajar para allá y estar ahí. Tienes que hacerlo por lo menos 5 o 6 veces seguido antes de que empieces a medio rozarte. Es una gran inversión antes de que... Sí. Y entonces yo siempre producía para adentro, para que si tú quieres... para abastecer el país.
sí, para donde, qué es lo que yo podía vender aquí, lo de afuera sería pura carambola que se diera después, ¿no? Por ejemplo, el libro de la salsa sí se vendió en Puerto Rico, un distribuidor lo tomó. Por aquí lo tenemos también. Sí. Este libro fue un libro muy, El César muy Miguel Rondón, icónico. sí. Está por ahí, ¿no? Aquí está, sí. Un libro que se veía mucho en todas las casas en No, es un Venezuela. trabajo excelente. Excelente. Un estudio muy, Además, muy liviano, muy con un formato sí, como si fuera un disco, fácil ¿no? de manejar, así como si fuera un disco. Total que la exportación de libros, no, además éramos muy caros también, porque la misma situación económica del país, éramos un país de bonanza casi todo el tiempo, y los costos siempre han sido muy altos, ¿no? Y después, después hay una ley del libro, pero pues, nos extenderíamos demasiado sobre eso. Pero yo me acuerdo cuando me llamaron a las reuniones de que el gobierno quería hacer una, Yepes Boscán, Copellano, se le ocurrió hacer una ley del libro. Yo fui a la reunión y me llevé la de Colombia. Y le dije, mira, aquí esto hay que copiárselo, tal cual como está. ¿Y estamos hablando de qué año? Eso fue como hace 15 años, en el segundo gobierno de Caldera. ¿O no? No más. Más, ¿no? En el primer gobierno de Caldera. Y eso fue una tontería. Al final, la ley del libro que se gestionó ahí y que se gestó ahí, eso fue hay que fundar un instituto del libro. Ah, entonces ya sabemos para dónde van los recursos, ¿ves? Que con un presidente, un vicepresidente. No se logró ningún... Nada. Se eliminó el IVA para los libros, pero los insumos que nosotros teníamos que pagar nos seguían cobrando la imprenta, el papel, la tinta, todo era con IVA. Y tú no podías traspasar tu IVA al cliente, porque el libro quedaba, el precio de venta era libre de IVA. Entonces era una tontería, era todo mal pensado desde el principio hasta el final. Hasta el final. Y no había Y no ayudó en nada a la industria editorial. En nada, en absolutamente nada. Nosotros no. Colombia con esa ley del libro y con que al mismo tiempo desarrolló la feria del libro que lleva este año, la Filbo, creo que es la 20ª edición. Eso es una continuidad y que ha crecido y crecido. Y Colombia, gracias a la ley del libro, que le da preferencia postal al envío de libros, le da una preferencia de impuestos, una serie de cosas, que también la ley del libro venezolana la dio por un plazo. Entonces lo que muchas empresas agarraban, hacían libros y todas sus ganancias los convertían en pérdidas y los sacaban por una cosa de impuestos, ¿no? Claro, Entonces, pero no para realmente crear una editorial, ¿no? Así que no tenemos grandes editoriales como la tiene Colombia, y que Colombia ha pasado ha sobrepasado a México y Argentina en producción de libros, gracias a un concepto y una idea clara, bien pensada, ¿no? El hecho de que una editorial tan importante a nivel cultural en Venezuela, pero siempre dependiendo de fondos del Estado como Monte Ávila Editores, haya de alguna forma, entre comillas, desaparecido del mercado como competencia para ustedes, para Oscar Todman Editores, ¿ha significado alguna ventaja? ¿Eso ha repercutido favorablemente en la difusión de los nuevos títulos de narrativa y poesía? No, porque la lucha ahora no es tanto contra Monte Ávila, la lucha es del mero hecho de tratar de sobrevivir. El cierre de las librerías es mucho más terrible que la misma Monte Ávila. En general yo diría la lectura como tal impresa, que se ha casi desaparecido del país, creo que es una de las cosas más tristes y más nuevas. Es un fenómeno verdaderamente interesante que no hay un periódico impreso. Los kioscos desaparecieron, todos los kioscos. Ahora venden chicle, venden cualquier cosa, chuchería y terminales y cosas, pero esos kioscos que estaban llenos de prensa de todas partes del mundo,
Hoy en día no consigues una revista, no consigues periódico, nada. Sí. No consigues librería. En Caracas quedan 3, 4, 5 librerías que valen a la pena mencionar. En el interior quedarán otras 5. En parte, un gran problema por el gobierno y la situación económica del país, que ha logrado el país. Y por otra gran parte, yo diría el celular. Antes uno pensaba que la radio iba a acabar con el libro y no pudo. La televisión iba a acabar con el libro, no pudo. Pero ahora la gente dispone de una libertad total. El radio era un programa a 1 hora, la televisión era un programa a 1 hora, que tú veías o no veías, o la aprendías pero no mirabas, ¿no? Y siempre ha habido pocos lectores. Poblacionalmente, los que leen libros o los que tienen un amor por libros son un 10% de la población, sea alemana, sea venezolana, sea peruana, ¿no? Pero que ese 10% se haya reducido tan drásticamente gracias al celular. Antes te montabas un avión y veías la mitad de los pasajeros leyendo un libro. Hoy en día tú ves todo el mundo con el dedito sobre una pantalla, ¿no? En los trenes, yo me acuerdo en Europa, tú montabas en tren y apenas arrancaba, todo el mundo sacaba un libro y se ponía a leer. Sin ir más lejos, yo recuerdo en el año 89 haber ido a Buenos Aires con un grupo de amigos y los taxistas siempre tenían libros en el puesto del copiloto. Siempre se estaban leyendo algo que me imagino que en los momentos en los que podían o estacionaban o había tráfico o que no sé, pero hasta, o sea, eso me llamaba la atención. Pero también debo decir que hoy en día eso va a costar mucho que ocurra, que sea de verdad un fenómeno de verdad, pero hay también una suerte de retorno romántico al papel. Después de que desaparecieron completamente los libros del metro, en ciudades como Londres, en Nueva York, en las grandes metrópolis del mundo, ahora yo vuelvo a ver no solo Kindles, no solo pantallitas, sino gente leyéndose un libro. Y noto, Paula, un pequeño cambio, porque es que yo creo que va a llegar un momento en que la gente se empieza a dar cuenta que la desconexión a través de la tecnología es peligrosa, es realmente adictiva, peligrosa. Sí, es verdaderamente, y yo creo que Venezuela en eso está en la absoluta vanguardia de olvidarse del papel y irse a los medios electrónicos. Okay. Es verdaderamente, no sé si es bueno o es malo o lo que sea, pero el país se ha tenido que adaptar, ¿entiendes? No solamente para poder pagar y hacer transferencias y todo eso. Si no tienes un teléfono estás perdido, ¿no? Exacto. Que no hay que hasta el papel para las monedas se desapareció. No pueden ni leer los billetes, no hay. Entonces eso es un fenómeno, yo no sé si bueno o malo, yo más bien creo que el libro tiene otra alma y tiene otra manera de funcionar con un lector que esa información continua que uno barajea en un medio digital de eso. Creo que es una gran pérdida para una nación. El libro te ancla a una realidad física que de alguna manera también te permite digerir lo que sea de lo que te estás informando con una sensación de realidad mayor, de menos volatilidad. Exige y más, puedes volver, y puedes volver a él. Exige más concentración. Sí. Y te permite entrar en un mundo que entre tú y el texto vas soñando, ¿entiendes? Te van describiendo un personaje y tú te vas imaginando el personaje. Y una situación y tú te vas imaginando una situación. Pero el hecho de que además lo tengas físico en tus manos es como si fuera un cofre. Como cuando uno abre un cofre y tiene unas joyitas uno allí y eso lo guarda. Es la sensación de abrir el libro y es como si entraras realmente en un portal. Eso no te lo da el teléfono. No, el tocar un libro, elogiarlo, abrirlo, disfrutar palparlo, la estructura del libro.
Yo creo que Yo siento que tiene que haber algo relacionado con la memoria que al vincular la existencia de la palabra en forma física te permite recordar cosas que no recuerdas cuando las lees en pantalla. Porque veo la diferencia, pero drásticamente en mi propio ejercicio de mi propia memoria cuando las cosas las leo en forma digital o en papel. No, yo creo que también, si yo no tengo un libro, yo ando desesperado. Yo necesito leer ya como un vicio desde niño. Sí, cuando estás por allí, cuando viajas, cuando sales a la calle, siempre tienes un libro contigo. Sí, todos los días yo leo por lo menos 3, 4 horas. El día le dedico a la lectura, ¿no? Yo, siendo hija de un escritor, también recuerdo como paisaje familiar de simplemente una referencia ineludible. Siempre estaban allí, siempre estaban en la cartera de los padres, siempre estaban a la mano, accesibles. Y sí tengo todavía una relación más romántica con el papel que no logro que se geste a través de la pantalla de una laptop o de una computadora. Y cuando empezaste tus primeros libros, los diseñadores no tenían computadoras. Eso también es un tema importante y bonito. Es impresionante el desarrollo. Los primeros libros que yo hice todavía eran con plomo. La tipografía era plomo. Eran las grandes máquinas de linotipo. Después, por ejemplo, en el primer libro Venezuela, las selecciones de color había que hacerlas con película, con un aparato grandísimo, con unos ácidos, sacar con las 4 películas para cada color, ¿no? Hoy en día, y después, bueno, un libro como Nada Sagrado, el plomo del Nada Sagrado, ocupa más o menos un estante completo, una estantería completa. Y hoy en día tú vas a la imprenta con un pendrive y le dicen, mira, aquí está el libro, chúfalo ahí. Y imprímelo con esta calidad y esta otra y este papel y no, listo. Ya todo eso está dicho en el pendrive. Todo está especificado. Ya está, ya tú le entregas un PDF hecho y derecho que tú has desarrollado en la computadora. El libro Caracas, por ejemplo, ese libro... Sí, que tiene textos de Cabruja. Sí, fue uno de los primeros libros que hicimos que podíamos hacer con computadora, la parte de color, y pegar las fotos juntas, meterlas así, ¿ves? Combinarlas. Hoy en día, en ese momento, eran 4 neveras la computadora. Hoy en día, un bichito en el escritorio y te hace lo mismo. Increíble, ¿no? Por un lado, es una gran ventaja, ¿no? Sí, pero yo todavía dibujo mis libros. ¿Qué ha cambiado, sin embargo, en relación a la visión del arte, del trabajo de arte que implica el diseño, la diagramación y la elaboración de un libro? ¿Crees que ha favorecido el desarrollo de la tecnología que tenemos hoy en día, el resultado visual? Sí, porque la tecnología no es más sino usa el mismo idioma como de Gutenberg. Una mancha es una mancha, un tipo es un tipo, un punto es un punto. O sea, no se ha perdido nada. No se ha perdido, el idioma es el mismo. Y entonces, lo único que es bueno que hoy en día no necesitas tanto material y tienes mucho más posibilidades para hacer cosas que antes no tenías. Muchos diseñadores exageran esas posibilidades, claro, y entonces queda un melcoche que uno no entiende y no tiene ninguna gracia. Claro. Pero si tú mantienes una cierta estructura y un cierto cariño por lo que estás haciendo, por lo que es un libro, y lo respetas como tal, y es una gran ayuda. Formas visualmente, sí, te informas con libros, o sea, con otros libros, ¿no? En vez de tratar de inventar el agua tibia. Es más bien una gran herramienta en ese sentido. Al contrario que para los lectores, lo que ha significado la tecnología, para los productores, los hacedores de libros, la tecnología sí ha sido una herramienta de gran ayuda. Sí, ¿no? sí, indudablemente. Y los avances, desde, como te digo, en esos 50 años han sido impresionantes, verdaderamente. Y cuesta seguirle, estar al día con la tecnología, porque los saltos que da son tan impresionantes que ya por ahí tiene un
un reto y una diversión de estar siguiéndole la corriente. Cuando te planteabas libros de este calibre, por ejemplo, como el de Los Llanos, ¿te preocupaba, era una preocupación para tu generación, para ti como director de la editorial, que el libro pudiera sobrevivir el paso del tiempo en términos visuales? O sea, que su diseño, que su presentación, además de ser impactante en el momento en que saliera al mercado, tenían una conciencia como de producto acabado que sobreviviera al paso de los años. Sí, porque yo creo que si tú le pones verdaderamente el alma al libro, tanto el autor como el editor, como el diseñador, como el fotógrafo, si todo ese conjunto funciona, que es como un quinteto de Schubert, ¿no? Y la imprenta se empata también. En esa... Eso, el prensista, el tipógrafo, todos jalan en la misma dirección. Uno no se preocupe si eso mañana... Un libro siempre tienes que pensarlo que en 20 años lo agarra alguien o en 50 años y tienes que tener vibrar de nuevo. Sí. Para él tiene que ser la misma experiencia como el primer lector del libro, ¿no? Sí. Porque los libros perduran y si no, pues publica algo. A mí me han vendido gente, no, pero apúrate, hazlo rápido. Bueno, entonces agarra un multígrafo, chico, y hazlo tú, fotocopia tu libro y pégale 3 grapas, si tan apurado estás, ¿no? Exacto. Pues un libro tiene una existencia muy, muy larga. Y hay que trabajar con conciencia de eso. Sí, esa era un poco la pregunta. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no pierdas el tiempo en eso. Entiendo por tu respuesta que si lo haces bien, el paso del tiempo en términos incluso visuales está garantizado. Sí. Por el nivel de calidad, siempre al final... Se tiene que ver cuál es la intención. Tú ves libros incunables viejos y tú ves que ahí hay una intención tan intrínseca en hacer algo bien que no hay duda. Tú no dudas como lector. De que eso... Y si tú ves un libro que fue una cosa de que alguien se hizo un negocio o alguien... Sí. Entonces te das cuenta ahí mismo. Inmediatamente. Mira, y hay una anécdota que me parece divertidísima, bueno, divertidísima y preciosa, detrás del proyecto Dos Mundos, que hasta ahora tiene 2 volúmenes. Uno que narra tu vida y la de tu familia hasta tus 18 años de edad más o menos, y el segundo volumen, que además va a venir seguido por un tercero en el que ya estás trabajando, que tiene que ver con ya tu profesionalización dentro del mundo editorial. Estos 2 libros, Dos Mundos, hasta donde tengo entendido, tú me corriges si estoy equivocada, se originan de una anécdota que me parece hermosísima, que es que un amigo tuyo, Iván Pulido, va a casa de una señora a cenar y la señora saca un álbum de fotos. Obviamente no era su familia por razones obvias, raciales y de todo tipo, diciendo, miren, aquí están mis antepasados, y se pone a mostrar el álbum de fotos, y resulta que era tu familia, y Iván hace la conexión, y de allí cae en tus manos una caja llena de información arqueológica de los Todman, ¿no? Bueno, de quién, no sé, de cuál de las ramas de tu familia, pero un libro que te abrió a ti portales para entender o ver cosas que probablemente ni hasta desconocías. Sí, es que cuando llego con esa caja para mi casa y empiezo a mirar y veo árboles genealógicos y veo diarios de guerra de mi papá, diario de guerra de mi abuelo en la primera y la segunda guerra. Y después te metes en Wikipedia y ¿cómo se llama este pueblo? Gorninsky en la Unión Soviética. Entonces, la batalla de tal, y le dije, oye, pobre papá metido en aquel zaperoco de una guerra pesada. Pues, y tú ni conciencia hasta ese momento. Sí, y también cartas de mi bisabuelo, que era cónsul en Puerto Cabello, cónsul alemán,
y el bloqueo alemán, y cómo él de una manera muy jocosa describe el bloqueo de la Marina Todo alemana. esto escrito a mano, a muchas cosas escritas a mano, me imagino. Muchas cosas, muchas cartas, muchas... No, y eso era... Entonces yo decía, ¿qué hago con esto? ¿Entiendes? Porque esto lo tengo que ordenar, pero mis hijos no van a leer esto. Además, para mí tenían relación, porque todavía habían los cuentos de la familia sobre, oye, ¿te acuerdas cuando abuelo dijo esto? Me decía mi papá, o con su hermano, hablaban mucho de ese pasado, en la casa de mi abuela. Venía mucha gente, que ya eran muy relaciones públicas, Clarita. Y entonces ahí uno había escuchado todo eso desde niño y podía relacionar. Nombran al señor cónsul, Alfredo Behrens, lo nombran al cónsul. Para mis hijos no saben quién es Alfredo Behrens, pero si yo le escribo, ese fue nuestro bisabuelo y él hizo esto y aquello y aquello. Fue uno de los fundadores del Colegio Humboldt y de la Iglesia Luterana en Venezuela. Entonces dije, bueno, yo voy a escribir eso. Voy a ponerle todo esto en un cuento. Pues. Voy a volver esto una obra narrativa. Entonces no tienen que leerse todo esto y tratar de entenderlo, sino yo voy a contarles lo que hay aquí en la caja. Y me senté a escribir y de repente me salió una mezcla entre recuerdos y documentos y buscando información sobre lo que es las fechas entonces, oye, te enteras también sobre la historia venezolana, quién fue Cipriano Castro, vuelves a refrescar todo eso, Guzmán Blanco, todo ese pasado lo vuelves a construir, porque mi bisabuela vino a Venezuela en 1830 y desde ahí, por la parte de ella, sus hijas, otra hija, hasta llegar a mi papá, ¿no? Entonces todos nacieron en Caracas, ¿no? ¿Y cómo apareció esa caja? ¿Por qué esa caja no estaba en tu familia? ¿Por qué no la tenían si ustedes son una gente tan organizada? Esa otra historia, mi tío, que era soltero, cuando él se muere, yo me encargué de disolver su apartamento, pero nunca se me ocurrió ver su oficina, porque él tenía un socio griego con el cual él era auditor y tenía una oficina de auditoría, y yo nunca... Claro, ustedes resolvieron las cosas que estaban en el hogar. Pero yo no fui a la oficina a preguntarle al griego, mira, ahí quedó algo de mi tío. Pensé que lo que tenía en la oficina eran los libros contables y las auditorías que hacía, que iba a hacer yo con eso. Plumas y papeles y computadoras. Computadoras nunca tuvo. Fue un sacapunta eléctrico. Entonces, ese también estaba en la caja. ¿El sacapunta eléctrico? No, qué maravilla. Entonces, ese tenía la oficina en el edificio de Galipán, y cuando tumban el edificio, desalojaron la oficina, el griego agarró todo ese corrotero, lo metió en la caja y lo tiró a la calle. Y entonces esta señora, por pura casualidad, la encuentra y se la lleva, ¿no? Pero que además una casualidad detrás de otra, yo no creo que eso son casualidades, para mí son causalidades. La caja estaba buscando volver a alguien que por favor hiciera algo útil con ella. Claro, porque uno no anda recogiendo, o sea, ya todos tenemos problemas de espacio en la vida como para que tú te vayas a ganar. Es que encima de todo había un álbum que es bien precioso, bien bonito. Entonces ella le llamó la atención el álbum. Entonces cuando el acabado del álbum, y cuando ella lo abre y tal, entonces en eso llega su esposo. Entonces como pensaba que había más cosas ahí, agarró toda la caja y la metió en la maleta. Después ella con ese poco documento nunca hizo nada, pero tampoco la botó. Tampoco lo botó, ¿no? Increíble, sí. Increíble. Increíble, la hubiera perfectamente podido pasar papelito por papelito en eso que hacemos ahorita para botar las cosas y que nadie pueda leer los documentos personales. Eso lo hace mucho Toby. Y te encuentras entonces escribiendo estos 2 libros que van a ser presentados próximamente, con este también, Geografía Literaria de Venezuela, que de alguna manera estos 2 volúmenes resumen
buena parte de tu vida y la de tu familia, y por ende la del país, y la de un momento histórico, y la de una empresa preciosa que está a punto de cumplir 50 años de vida, ¿no? De historia. Y este libro que a mí me parece formidable, de hecho no veo la hora de empezar a leerlo con calma, porque todos estos textos son textos sobre Venezuela, sobre las regiones, escritos por plumas consagradas. Me parece que aquí hay resumido un aval, es como un tesoro, este libro es un tesoro. Cuéntame, estos libros van a ser presentados en el marco de la celebración de los 50 años de Oscar Totman Editores. Vamos a ver si hace, sí. Luna tiene pensado hacer algo en noviembre, que sería más o menos también más cercano a la fecha. Y bueno, pero no hay una fecha fija todavía y ahí vamos a ser flexibles, ¿no? Y Dios mediante termino el tercer tomo para completar esa parte, pues, ¿no? ¿En qué idioma fueron escritos estos libros? Curiosamente en alemán, que nunca aprendí escolarmente, ¿no? Aprendí, curiosamente. Pues como se llama, la lengua materna, ¿no? Es la lengua de Cuando te encontraste con esas memorias, surgió hacerlo en alemán. No, yo empecé a escribirlo en español, después cambié al inglés y en español veía que estaba muy tosco expresando lo que yo quería expresar. En inglés me di cuenta que se estaba oxidado un poquito y el vocabulario era muy simplón. El inglés tiene un vocabulario muy, muy amplio y muy grande y los buenos autores americanos, bueno, no me incluyo como buen autor, pero los buenos autores americanos se destacan con la palabra precisa para... Es que tienen palabras para todo, para cosas que en español ni te hubiera podido imaginar que existían palabras. Sí. Y después el alemán tiene una gran ventaja que permite las reflexiones. Pues, bueno, dicen que la filosofía solo se puede escribir en alemán. Sí, alguien que escriba la crítica a la razón pura, imagínate. Que hay reflexiones o hay hallazgos del lenguaje que el alemán apoya por su propia estructura gramatical. Sí, y también la poesía alemana es una cosa muy, muy... yo creo que sin Rilke yo no sería el mismo. Si alguien me pregunta qué parte tuya es la alemana, yo diría, bueno, algo como buscando en el sentido de Rilke, un romanticismo. ¿Consideras la cultura alemana una cultura prioritariamente romántica? A pesar de lo que la gente pueda pensar. Sí, pero al mismo tiempo ese romanticismo siempre combinado con demasiado orden es peligroso, ¿no? Bueno, una mezcla entre romanticismo duro y puro y duro y una búsqueda de funcionalidad, de orden, de pragmatismo, de eficiencia. Es una combinación muy, muy, muy peligrosa. Y puede dar resultados nefastos, ¿no? Como lo dio. Y me imagino que milagrosos también. Sí, en el mejor de los casos es milagrosa y en el peor de los casos puede ser muy nefasta, ¿no? Como por ejemplo. Adolfito. Ajá. Estaba pensando en lo mismo, pero dije, bueno, ok, que lo diga él, que lo diga él. Y además, ni me gusta pronunciar su nombre. Mira, y ya para concluir, cuéntame que el hecho de que tú como director estés en unión afectiva con Luna Benítez, que también viene de haber trabajado muchos años en una muy exitosa hazaña cultural editorial en Venezuela con Cuaymare, libros Cuaymare Ediciones, no sé cuál era el título formal, pero Cuaymare para mí, Librerías Cuaymare. ¿Cómo ha ganado no solamente tu vida desde el punto de vista personal, sino también como emprendimiento
Oscar Todman Editores con esta alianza tan bonita de una gerente cultural periodista con tanto trabajo en el mundo del libro y la intelectualidad. Y bueno, tú que tienes toda tu vida dedicado al quehacer editorial. Bueno, antes de Luna yo buscaba la sombra, ¿no? Yo no quería aparecer en un primer plano. Pero con Luna también ha habido mucho eso de conocer un mundo ahora mucho más amplio, mucho más grande, y conocer muchos autores y el mundo cultural de una manera mucho más profunda que antes, ¿no? Yo no estaba muy conectado a ese mundo, yo estaba más conectado al mundo del diseño y de las imprentas y de las librerías y eso, pero a las librerías como un cosa de comercio, ¿no? Pero en el mundo del diseño y de las imprentas, allí yo tenía un nombre, ¿no? Yo podía llamar a una imprenta y decirle, imprímame ese ejemplar y no, y imprimían, pues. Claro, ahí te conocía todo el mundo. Sí, en ese mundo yo sí estaba muy establecido y bueno, y además, sobre todo en la época con Álvaro Sotillo, éramos una punta de lanza en lo que es la producción de libros bien hechos en Venezuela, ¿no? Pero con Luna entra todo ese factor literario más bien, ¿no? Entra ese mundo eh, intelectual, en la conexión directa con ellos, las conversaciones con ellos. Se abre todo un nuevo horizonte, ¿no? Y con la colección de poesía que ya lleva 36 tomos, que es admirable lo que ha hecho ella con Increíble. ese trabajo. Increíble. Algunos de los trabajos más recientes estaban por aquí a la mano, pero tenemos tantos libros que se me perdieron. Ay. Estos dos, por ejemplo, perdón, perdón, Carlos. Estos dos libros son preciosos. El sol de la ceguera de Kira Cariani y de Flavia Pesci-Feltri, Trazos de fuga. Pero son solo dos de los 36. De los 36. Sí, yo creo que nadie ha hecho en Venezuela una colección tan exhaustiva como la de Luna y que tiene una bonita mezcla entre poetas jóvenes, poetas nuevos, poetas consagrados. Tiene una buena mezcla y están todos ahí presentes. Me parece un trabajo loable que ella... Y contra viento y marea, esa no la para nadie. No la para nadie. Y de un trabajo del cual te enorgulleces, espero. Sí. Me encanta, visto desde afuera, las alianzas afectivas que también son prósperas en términos empresariales, me parecen las mejores. Y ya para concluir, Carsten, yo quiero que me firmes, por favor, estos 3 libros que me voy a llevar de regreso al viejo continente y que espero que me acompañen en mi biblioteca, a mí y a mis hijos por muchos años más, porque me los llevo orgullosísima de que sean míos. Bueno, mientras Carsten me firma los libros, yo creo que en vez de quedarnos mirándolos, vamos más bien a despedir este episodio de Metralla Rosa. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Ha sido un placer, como siempre, poder darle divulgación a lo que consideramos que vale la pena que se sepa en el mundo entero. Y nos vemos en una próxima edición de Metralla Rosa. Muchísimas gracias, Carsten. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Para nosotros, obviamente, ha sido un placer y un honor. Y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares. Y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti
con amor, con respeto y con todo el cariño posible.